Listo. Muy bien. Muy bien, pues buenas noches a todos. Les doy la bienvenida para esta nueva clase del Ministerio de Sanidad Financiera. Hoy particularmente vamos a ver la clase número 8 y vamos a darle continuidad al temario que ya tenemos definido desde hace ya más de 2 meses. Hoy todas las clases son muy importantes, realmente. No podría decir, siempre digo que son tan padres los temas y las escrituras, y es como un rompecabezas, yo lo veo, que cada uno tiene una parte importante en, en la mentalidad de cómo son las finanzas sanas. Este tema de hoy, que es el que nos corresponde tocar, es muy, muy importante. Esta palabra que está aquí de contentamiento y gratitud es súper importante para poder evitar el consumismo, las deudas y poder comprometer nuestra fe, nuestra integridad, nuestra paz, nuestra salud mental y física. Entonces, es un tema muy, muy importante, el cual Jesús nos lo mostró en toda su vida, ¿no? Siendo hijo del Dios Todopoderoso, y a pesar de todos los obstáculos, siempre mostró una consistencia a agradar a Dios, y a pesar de todas las circunstancias, nunca vemos en él un desagradecimiento o algo que estuviera anhelando que no tuviera. Y bueno, es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en este tema del contentamiento y gratitud, y vamos a ir llevando la misma estructura que hemos llevado en los otros temas anteriores. Em, es fomentar, cuando hablamos de una mentalidad, es de pensamientos, de maneras de pensar que nos lleven a acciones de gratitud y a una mentalidad de estar contentos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Dice, con lo que tenemos, reconociendo que muchas veces el descontento nos lleva a qué? Pues a endeudarnos, porque pues obviamente hablando del descontento cuando no tenemos lo que queremos. Y vamos a ver que estas cosas que queremos pues pueden ser por muchas razones, porque nos comparamos con los demás, porque vemos las redes sociales, porque tenemos escapes, compensaciones que nos damos, y esto nos puede llevar a endeudar, a derrochar, como lo vimos, la personalidad de los que derrochan, y desafortunadamente nos quita del enfoque de Dios, nos desfocaliza. Entonces, todo este tema de contentamiento y gratitud nos puede ayudar a evitar precisamente estos otros comportamientos. Escritura de Filipenses 4, 11 al 13, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia es el apóstol Pablo. Él, estando en prisión, era capaz de sentirse contento por tener a Jesucristo, la misión que le había dado, que podía escribir y decir, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, no hay escritura de un ser humano más poderosa que pudiera ser, que es estar en circunstancias tan adversas. Como podría decir él que él estaba satisfecho con lo que tenía, estar encadenado? Y, y bueno, este ejemplo nos muestra que él había alcanzado un nivel de conexión con Dios que le ayudaba a estar contento
todo el tiempo. Y una frase importante es, no es más rico el quien más tiene, sino quien menos necesita. Muchos de nosotros, si no es que todos, hemos ido en algunos momentos mejorando nuestra situación económica hablando. Y no es verdad que mientras más ganas y más tienes, más gastas. Y realmente nunca hay un final o un ya estoy satisfecho, porque este es una adicción. Entonces, por eso lo importante es contentarnos con lo que tenemos y no anhelarlo por anhelarlo. Y pregunta, esta es una pregunta para que la hagamos a cada uno de ustedes, si una de las causas por las cuales normalmente estamos descontentos es porque anhelamos los que tiene el otro, ¿no? Y hay que ser muy honestos y sinceros con nosotros y con Dios, ¿no? Yo quiero confesarles, hermanos, que hubo un tiempo en una empresa, bueno, fueron dos empresas en particular, que eran eh, personas que solían, nos pagaban muy bien y pues había un clima de, pues, de cosas se compraban de marca y es muy fácil caer en esos juegos de compararte de lo tuyo, de qué marca es, a dónde fuiste de vacaciones, dónde comiste, a qué escuela van tus hijos, en dónde vives, qué auto tienes y puede pasarte con los vecinos, puede pasarte si vas, o antes cuando solía ir en un gimnasio pasaba lo mismo, ahora ya no hago, voy a un gimnasio, hago aquí en mi casa y siempre esta pregunta de por lo que otros tienen es, es muy real, al menos para mí. Entonces, es muy importante identificar si nos sucede para que podamos cambiarlo, para que podamos arrepentirnos, para que nosotros no nos hagamos ni nos transformemos como es el mundo. Ya llegaremos al momento de que nuestras finanzas de todos estén controladas, bien administradas, sanas, y nos daremos cuenta que si queremos producir más riqueza es para ayudar al reino, para ayudar a otros, para estar en paz, pero no por amar o por acumular el dinero, porque eso pues es una trampa, realmente. Entonces aquí la pregunta es si desafortunadamente han caído o hemos caído en compararnos con los que los otros tienen, ¿no? Y esa es la trampa pues, del marketing y de las redes sociales. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues los problemas comunes es, lo vimos en algunas casas pasadas, que somos una cultura capitalista que impulsa el consumo, porque pues así se activan las economías. Consumir, cambiar un teléfono, cambiar un auto, comprarnos más ropa, comprarnos más zapatos, ir de viaje a tales lugares, ir a tal restaurante, tal lugar, etcétera. Todo es consumo constante. Y la comparación nos lleva a querer, anhelar, no, pues, aspirar finalmente y puede provocar inconformidad y ansiedad, ¿no? Es muy importante esto porque podemos ver con los compañeros, las familias de los compañeros de nuestros hijos. Yo puedo llegar a la escuela de Alexia, que fue la semana pasada, y puedo ver, y lo digo con mucha franqueza, hermano, veo los autos último modelo, ¿no? Y a mí me solía pasar antes que eso hacía antes, ¿no? Los veo y de repente pienso y digo, "Ah, qué chistoso, yo sí tengo un auto, ni lo necesito porque trabajo la mayor parte del tiempo en casa y, y ahora le doy gracias a Dios que no siento nada en mi corazón, ¿no? No siento nada y agradezco que pues pueda Dios haberme ayudado a pagar
todo lo que alguna vez compré y no tener esa ansiedad de querer tener otra cosa por ser más nueva o por ser lo nuevo o porque alguien la tiene. Pero esto nos puede pasar en diversas cosas. Entonces, esa es una causa, gastar para aparentar y sobre todo que este sería un peligro terrible porque si estamos llenos del Espíritu y por tener a Jesús, pues no deberíamos de hacer compras para llenar vacíos emocionales, porque significaría que Jesús no nos está llenando. Entonces este sería un riesgo para nosotros como discípulos. Y bueno, pues hay muchos ejemplos que ya lo habíamos mencionado. Creo que el teléfono es el más común, ¿no? Yo tengo un teléfono que yo creo que ya tiene 4 o 5 años y a veces me preguntan por qué no lo cambio. Pues porque todavía sirve, caray, ¿no? Todavía me sirve. No tengo por qué cambiarlo. Compras por impulso, ¿no? O porque está de rebaja, o porque ya quiero cambiar la que tengo, porque se ve mejor la nueva tele, o porque me siento triste, o porque siento remordimiento de que a mis hijos no les ha dado el tiempo de calidad y lo quiero compensar con algo material, o porque de chiquito no tuve y ahora quiero que mi familia tenga. O sea, esas no son razones espirituales, ¿no? Pero es importante identificarlas. Y bueno, es la fiesta de tal, no importa, hay que hacerla aunque nos endeudemos varios meses porque pues se lo merece o porque solo se cumple este año los 15 los 18 lo que sea. Entonces, eso tampoco es una buena razón para endeudarse. Em, el versículo sobre este tema es estar contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios hizo la promesa de que nada nos faltará hablando de lo necesario para vivir, el vestido. Y todos los que llevamos 1 año, 2 años, los años que llevamos en la iglesia, Dios nos ha mostrado que nunca nos ha dejado. Siempre nos ha dado una manera de poder comer, vestirnos, transportarnos y hacer nuestra responsabilidad en todos los aspectos, ¿no? Sea la ofrenda, sean los impuestos, etcétera. Y Dios nunca nos ha desamparado, nos ha dado habilidades, entrenamientos, trabajos, etcétera, ideas, ¿no? Para hacer. Siempre nos ha bendecido. Em, ¿cuál es lo que deberíamos de entender por contentamiento bíblico, que ya lo vimos un poco a través del lado de Pablo, y por eso Pablo podría decir, pues, pues que hubo un día, hermanos, que fue hace como ya como un mes y medio, creo, hicimos una reunión aquí en casa y la dinámica fue sacar un papelito que hablaba sobre alguna de las cualidades que tiene Dios. Y cada uno decía algo al respecto, ¿no? Y fue una sesión tan rica, tan inspirante, tan motivadora, saber que Dios todo lo puede, todo lo sabe, es perfecto, no tiene que aprender algo nuevo. Y si este Dios es nuestro Padre y ha prometido que nunca nos va a dejar, pues deberíamos de vivir en paz, ¿verdad? O sea, deberíamos de estar en paz porque pues, Él es perfecto y está en nuestro favor y nunca nos va a dejar. Entonces, sabríamos que aún a pesar a veces de las circunstancias difíciles, vamos a salir adelante porque Él tiene control de todo. Ya alguna vez comentábamos que no hay ni siquiera una molécula que pueda ser rebelde a Dios, ¿no? Todos se someten a Dios o todo se somete a Dios. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos, pero a veces no estamos en ese punto, ¿no? Y necesitamos estar en ese punto, que lo que necesitamos ya lo tenemos, porque todos ya nos bautizamos, ya tenemos el Espíritu, ya tenemos a Jesús, tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos el perdón, tenemos la iglesia, tenemos los hermanos, tenemos un montón de consejeros,
hermanas, padres, la iglesia, ¿no? Somos muy ricos. Y no significa conformismo. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre conformismo y contentamiento, sino tener paz, tranquilidad. Y aquí viene precisamente la tabla. Contentamiento, por un lado, vemos gozo con lo que Dios nos da. Gozo es estar feliz y no es por estar resignado sin aspirar a nada. O sea, realmente, si tienes un trabajo, te capacitas, eres excelente, ¿no? Y tuve una plática con una hermana y hablaba en su oración de que gracias porque Dios nos ayuda a ser excelentes. Y dije, sí, sí es cierto. Dios nos ayuda a ser excelentes como ama de casa, excelente como estudiante, excelente como trabajador, como empresario, como lo que seamos. Nos ayuda a él a ser excelentes y eso no es estar sin una aspiración, es estar constantemente superarnos, porque ya bien dice la Biblia que cuando sirvamos a un jefe es como si lo estuviéramos sirviendo a él y estar constantemente agradecidos, que es parte de los que va a venir como ejercicio, eh, agradecer todo el tiempo por las cosas que no son materiales, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Em, agradecer para administrar mejor. em, y todos los que hemos leído el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que muchas veces, en muchos ejemplos, Dios mandaba a su pueblo a la guerra y les decía, no, pues los vas a vencer, pero tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que llegar por acá, tienes que salir con 300, con 5,000, con 200,000 y tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. O sea, los mandaba a la guerra sabiendo que les iba a dar la victoria, pero ellos tenían que hacer algo. No era de que se quedaran en su casa. ¿No? Sino que hay que estar haciendo algo, hay que estar de manera activa mejorando nuestras finanzas. Y el punto principal, pues primero es tener el presupuesto claro, controlar nuestros gastos, ahorrar, ser generoso, ser previsor, pagar nuestros impuestos, y todo eso forma parte de administrar lo que Dios nos ha dado. No, no solamente como el de la parábola de la persona que guardó y escondió el talento y no lo hizo generar más intereses. ¿Cuáles son las claves para cultivar la gratitud? Esta es una de las, va a quedar después en los ejercicios. Es Hay que orar todos los días, hermano. Sea en la mañana, en la tarde, en la noche, y mencionar por qué agradecerle. Vamos a ver más adelante un video donde nos va a dar cierta claridad, pero aquí que lo vayamos teniendo en nuestra mente, algunos lo hacen de manera cotidiana y eso es increíble porque nos inspira, pero todo lo deberíamos de hacer. ¿Por qué darle gracias a Dios siempre? Porque realmente tenemos muchísimas cosas, porque Dios es generoso, Él es un Dios generoso. Em, Antes de cada compra, pues sí hacer la reflexión si es necesaria, si está dentro del presupuesto, si glorifica a Dios nuestra compra, y eso nos va a quitar muchas, y vamos a detectar cosas que a lo mejor no tienen razón de ser, pero es importante hacer esa reflexión y ponerlo, sí, sobre todo si son compras de alto monto que puedan impactar nuestras finanzas, pues orarlo a Dios. Y valorar más, pues, hermano, después de Dios, las personas que más amamos, pues están, forma parte de la familia carnal y espiritual, es la verdad. Em, y eso es algo que al menos Alejandra lo tiene y nos los trata siempre de estar recordando, ¿no? La familia es más importante que todo aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, es muy importante valorar los tiempos,
la salud, la convivencia, la comunicación, el perdón con los seres que más queremos, que es nuestra familia carnal y espiritual. Ahora les voy a poner un video y les voy a ir traduciendo porque solamente lo encontré con subtítulos en inglés, que tampoco tiene tantos, pero pongan mucha atención, ¿eh? Déjenme ver si- Dice, ¿pudiera ocurrir más grande milagro que vernos a través de los ojos del otro por un instante? Todo sucede en un hospital. Esta persona antes dice, ha tenido miedo de esta cita y teme que ha esperado demasiado tiempo por la cita. Seguramente tiene miedo de una enfermedad. A él, su esposa le fue bien en la cirugía y ya se va a casa a descansar. Esta señora lleva 29 días esperando un nuevo corazón, un trasplante. Este señor, ¿no? Lleva una bebida ahí con su esposa y dice que tiene un hijo de 19 años que está en Pero la soporte vida de la vital muerte. de máquinas, ¿no? Que para lo mantienen con vida. Esta persona dice que está recibiendo aquí notificación del doctor, pero no entiende lo que le está diciendo. Esta persona de lo que le están diciendo está tan en shock que no comprende las opciones de tratamiento. Este señor lleva más de 3 horas esperando, ¿no? Y a veces esperas y no sabes si lo peor te van a comentar, ¿no? Aquí la señora tiene a su esposo en una enfermedad terminal y la nena está visitando a su papá por última vez. Y de este lado, la señora está celebrando su 25 aniversario de casamiento, Bodas. de bodas. Acá tenemos 3 personas en el elevador. Del lado izquierdo, el señor tuvo un derrame cerebral y está preocupado de cómo va a cuidar de su esposa. Por este lado, ella se acaba de divorciar y él, que lo ve, es feliz. Acaba de descubrir que va a ser papá. Este señor, que lo vemos aquí pensativo, dice que su hija se va a casar el sábado y que está determinado a estar ahí en la boda. Este joven, por este lado, dice que está preocupado de cómo va a pagar seguramente los gastos del hospital. Y por este lado, este señor dice que mañana va a ser su primer día de vacaciones en muchos años, ¿no? Cada uno tiene un- re- temas diferentes en la Concern. mente. Él lleva hasta 7,000 millas de casa, ¿no? 9,000 y fracción de kilómetros, seguramente de visita o algo, y ahí tuvo el accidente. Ella está cerca de terminar su turno de 12 horas, ¿no? Los turnos en el hospital son a veces muy largos, pero cada uno tiene feliz o tristeza o cansancio. Él tiene 7 años de estar libre de cáncer, ¿no? Se ve contento. Esta señora con su bebé dice que espera abrazarla ese día, ¿no? El día de hoy. Esta señora que la vemos aquí dice que algo vieron en su mamografía, ¿no? Se ve, cuando te dicen eso, pues te quedas muy preocupado. Ella sale y dice que acaban de firmar el de no resucitarlo, seguramente a un pariente. Ella, que se ve feliz con la niña, dice que siempre ha querido tener un hijo propio. El nene que se ve feliz, sus oídos están mejor, finalmente, dice. Y acá vemos a este señor que lleva ya 6 meses del accidente de auto y que el dolor sigue ahí, que no se va. Este señor tenía un tumor que fue benigno y este tuvo un tumor que era maligno. Dice, ¿qué pasaría si pudiéramos estar en los zapatos del otro, ¿no? Escuchar lo que escuchan, ver lo que ven, Sentir lo que siente. sentir lo que sienten. ¿Los trataríamos diferente? Sí. Y, y fíjate que tuve deseos de pasarles porque Video. pensé mucho en
el segundo mandamiento que es amar a los demás. Muy bien. Cuando estamos enfocados en el primero y en el segundo mandamiento, amar a Dios y a los demás, hay muchas cosas que son muy fáciles de vencer, como las tentaciones de todo tipo. En este caso, de gastar de más, ¿no? O de acumular, porque estás pensando en lo que están viviendo los demás. Por eso es muy importante la convivencia entre los hermanos, porque nos ayudamos unos a otros. Ahora, yo tengo un montón de motivos por orar ahora por todos ustedes, ¿no? Conforme tenemos una reunión, ustedes conmigo, pues yo ya tengo muchas maneras de orar, ¿no? Más que las que tenía antes y me siento afortunado. Entonces, ese video me gustó porque a veces los hermanos hablando de la iglesia o de gente que invitamos a la iglesia, no sabemos lo que están pasando. Y, y esas cosas son más importantes que a veces las cosas materiales, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que lo conocí por la red de LinkedIn y tenía desde mi corazón siempre invitarlo a la iglesia, ¿no? Y esta semana que tuvimos otra charla de ver si puede ir el domingo, me dijo que ya le había comentado a su mejor amigo que lo había invitado porque él siente un llamado de Dios y que sabe que lo necesita. Y yo le decía que a veces en el trabajo, aún a mí a veces no sabes cuándo es el momento para hablar o no, porque pues como todo es virtual, ¿no? Pero sí es una realidad que cuando piensas lo que vive la gente sin Dios, eh, bueno, es que teniendo a Dios a veces es difícil, ¿no? Imagínate sin Dios. Entonces, sientes lo que decía el video, ¿no? De poder vernos a través de los ojos de los demás y poder ver, pues que todos necesitan a Dios, caray, ¿no? Y eso ayuda mucho, por un lado. Por el otro, ayuda a valorar lo más importante que es cuando estamos sanos, cuando tu familia está sana, ¿no? Cuando está bien. Cuando no está bien, pues sientes, recurres a Dios y dices, híjole, ¿cómo no valoraba cuando estaba sano, ¿no? Eh, pero creo que nos ayuda a reflexionar realmente lo que tiene valor en la vida, hermano. Y eso, pues se trata de estar feliz con la situación porque pues al final Dios tiene control de cada situación que podamos tener, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? Em, dice, es importante y creo que este es como un ejercicio que nos puede ayudar. En la manera en que lo tengamos presente, pues es más fácil agradecer, ¿no? Creo que podemos escribir más de 10, pero aquí puse 10, ¿no? Hay que poner 10 cosas que Dios nos haya dado como bendición que no sean materiales. Y hay muchas, ¿no? Antes, cuando no teníamos a Dios o el perdón de sus pecados, vivíamos separados de personas que amábamos porque no podíamos pedir perdón, por un ejemplo. O habíamos hecho algo incorrecto y eso te hace sentir culpabilidad. O mil cosas, ¿no? Poniendo como ejemplos. Y ahora podemos vivir en paz cada día, ¿no? Y te puedes equivocar y puedes ir con vergüenza y pedir perdón y volver a empezar. Pero tenemos esas muchas oportunidades. Creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y puedes vivir en paz. Tenemos miedo de la guerra mundial, sí, pero tenemos claro que Dios tiene control de esas cosas y puedes vivir en paz. Entonces, la idea es anotar 10 bendiciones no materiales. Y bueno, ahorita abro el micrófono para poder platicar sobre las que a ustedes se les vengan a la mente, algún comentario que tengan. Y el tema principal para estar contento, pues yo creo que es algo que se practica día a día, no es algo como de a la noche a la mañana. Necesitamos constantemente identificar que tenemos más de lo que necesitamos y que Dios ha prometido que nunca nos va a dejar y Él nos va a proveer todo.
ahora que leía el Antiguo Testamento, agradecía a Dios cómo alimentó a su pueblo con maná, ¿no? Y decía qué increíble, ¿no? Haberlos alimentado con algo que Dios les preparó, pero siempre lo ha hecho, o sea, de lo puse como ejemplo, pero siempre lo ha hecho de miles de maneras con nosotros. Al ser agradecido de que nos da más de lo que necesitamos, vamos a ir cambiando también nuestra percepción sobre el dinero, sobre el poder que pudiera tener el dinero sobre nosotros y quitarle ese poder, pues porque realmente solo es un mecanismo para transaccionar, para ayudar, pero no es un fin. Y sí tener claro que si algunos de nuestros gastos o nuestras deudas ha sido por descontento, pues simplemente arrepentir de corazón, tomar una de las estrategias para lidiar con terminar las deudas y tener paz a través del agradecimiento. Practicar, 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 estar todo el tiempo alerta de por qué dar gracias, ¿no? Dar gracias por la lluvia, porque la lluvia provee a muchos agricultores, las plantas, em, el, el clima, el sol, el- mil cosas que hay que dar gracias. Y ya del versículo de cierre, esta de Timoteo 6:6-8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esa fue la clase de hoy. Voy a parar aquí la grabación y voy a abrir